¿Qué es lo que tienen que ver objetivamente en sí? Cómo los discursos se van creando de maneras contradictorias, cómo no tienen un esquema en sí formal en cuanto a reproducir su información, o más bien, como yo le indico, la desinformación que ellos tratan de trasladar a todos los que recibimos esos mensajes. Porque recuérdense, ellos son emisores de información falseada, claro está, y nosotros, al ser receptores dentro de nuestros dispositivos móviles, dentro de nuestros dispositivos de redes sociales, todo lo que es social media, lo que vamos a leer, lo que vamos a observar, pues ahí está nuestra masa crítica, que es lo que tenemos que ver y contrastar. ¿Cómo es de que relatan, para los que no tengan el objeto, es una circunstancia en la cual se hace una conjunción entre dos políticos, uno saliente y otro que realmente está dentro de su esfera a tomar posesión? ¿Cómo se hacen ese tipo de negociación para perpetuarse en el poder, para mantener los esquemas de corrupción y a través de compensación económica vía la campaña electoral? Entonces, estos medios se destapa, este tipo de información crea, y a través de los procesos de investigación de FESI, en la cual sí se establece una relación concreta de que eh, había realizado una investigación previa respecto a eso. Entonces, si vamos viendo los discursos contrarios, lo que anteriormente ocurría en la misma fiscalía con lo que está ocurriendo hoy con la fiscalía, vamos a ver de que no existe algún tipo de circunstancia concreta o material en cuanto a la investigación propia. Y de esto no estamos ajenos nosotros. De esto nosotros no estamos libres, porque si sabemos que la corrupción se mantiene en entidades que promueven la investigación y que proponen la investigación, pues lo que realmente se necesita es eso, venir y contratar y tener esos elementos propios. Ser estudiantes de derecho, pero a la vez analíticos del sistema en sí. Entonces, todas estas secuencias es lo que realmente se necesita ver, necesitan verlo. Y claro está, es como una pincelada que lo que viene a tocar en sí, en todos esos elementos. Si se dieron cuenta hace un par de horas, lo que pasó, lo que ocurrió fue que la fiscal salió dictando un discurso respecto a lo que ella sentía, lo que presentía respecto a las circunstancias. Desde mi punto de vista, pues obviamente, como un ser jurista que puedo ser, me indico y digo, sí, claramente eso no es algo que nazca de una manera transparente, no, sino lo que se busca es en sí ocultar lo que realmente se necesita saber, lo que los procesos de investigación dan, elementos que no son nada propios dentro de estos esquemas de investigación. Entonces, como les digo, les insto a que nos empapemos de realidad nacional, no solamente miremos X elementos o ciertas noticias o ciertos noticieros que no dejan realmente nada de información, sino busquemos, ahí sí que desenterremos mucha información para crearnos un concepto propio de lo que ocurre en la vida nacional. Como les digo, no estamos ajenos a esto, claro está, no lo estamos. Es todo este tipo de circunstancias, situación. Y como circunstancia que suma, también es importante que derivado del evento de la madrugada de hoy, pues todos estemos atentos, ¿verdad? Estemos atentos, tomemos las precauciones, así como nos pusimos la vacuna, así como también tenemos que estar prevenidos. Y pues solamente para hacerles hincapié respecto a eso, que nos mantengamos en cuidado y tengamos una relación bastante atenta a lo que ocurre en nuestro entorno y estar de la mejor manera preparados. Si bien no físicamente, sino de una manera más psicológica a cómo vamos a reaccionar ante tipo de eventualidades. Pues esta es una pequeña introducción a lo que mientras los compañeros estábamos terminando de unirnos, y vamos a comenzar de inmediatamente la clase. Repito nuevamente, hay información dentro de la plataforma Classroom, la cual pueden descargar, tanto libros, tanto un par de documentitos que están así escaneados, de los cuales pueden tomar definiciones, conceptos que, como ustedes ya saben y recordarán, toda esta información es de lo cual se va a evaluar en el primer parcial. Todo lo que concierne al módulo 1, del cual ya tenemos la referencia dentro de la estructura que hicimos en las clases iniciales. Entonces, ahora bien, comencemos
con todo este tipo de elementos propios. ¿Cuáles son los elementos propios dentro de la lógica en sí? Es los 4 principios rectores, o vamos a tomarlo como elementos rectores dentro del estudio mismo de lo que es la lógica jurídica. Y vamos a ver que está el principio de identidad, como se le denomina principios básicos, ¿verdad? Los principios lógicos supremos aplicados al derecho. Vamos a tenerlos desde el punto de vista del principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de razón suficiente. Vamos a ahondar en estas sesiones que nos quedan para tocar estos puntos de vista generales respecto a lo que se puede entender con los principios básicos del quehacer jurídico. Es por ello de que ahorita en esta sesión vamos a tomar el punto de lo que es el principio de identidad. Como lo dije anteriormente, el principio de identidad es un principio lógico supremo, porque de por sí y de cajón lo vamos a entender que este mismo viene relacionado de manera directa a todo el ámbito de las ciencias aplicadas tanto en lenguaje como en ciencias aplicadas relacionadas a lo que son ciencias duras. Estamos hablando de algún tipo de química, algún tipo de matemática, analítica, física y lo que se puede entender de esas materias. Entonces, el principio de identidad es algo que realmente va a existir desde el origen como esos elementos propios y antecedentes propios también de lo que se entiende por lógica general. Ahora lo vamos a ver entendido como la lógica jurídica. Muy bien. Vamos a tomar el concepto de lo que es el principio de identidad. Y este nos va a decir que la formulación de este principio viene de un filósofo griego, claramente está, que se llamaba Parménides, el que formuló en su oportunidad que la ley misma de que se ha creado y enunció un aforismo. El aforismo mismo indicaba un trabalenguas, que es trabalenguas, si bien viene indicando lo siguiente, ¿verdad? Que indica en sí lo que es y lo que no es, no es. O sea, lo que es y lo que no es, no es. Es risible, claramente está risible, pero tiene su secuencia realmente propia en cuanto al pensamiento de este filósofo griego, y lo vamos a ir entendiendo más adelante. A partir de este principio mismo, de lo que nos indicaba Parménides, que era un principio de la identidad, se deduce que el principio mismo ha existido y se puede condensar en que lo que es no puede no ser. Otro singular aforismo del cual nos viene creando conceptos propios de lo que puede entenderse y desenmarañar lo que es el principio de identidad. Les digo nuevamente, lo que no es, perdón, que es no puede no ser. Entonces aquí vamos a ver más adelante cómo se van a contraponer elementos o fenómenos materiales y de los cuales no podemos indicar que son elementos contradictorios en sí, sino guardan cierto tipo de características que nos van a ir desarrollando una vez observemos bien el fenómeno. Ahora bien, les indico, jurídicamente nos relacionó, perdón, de manera concreta a lo que es un jurista, Mario Moro, que se expresa de la siguiente manera. Todo sujeto puede ser predicado de sí mismo, como les decía anteriormente y en sesiones anteriores. Vamos a tomar la lógica como conceptos básicos del lenguaje. Sujeto, predicado y un verbo. Después vamos a descomponer todos esos elementos en oraciones complejas que nos van a llevar a pensamientos propios y duros de lo que se va a entender dentro de las normas jurídicas. Se recordarán que en anteriores sesiones vimos de que existe la lógica del jurista y la lógica del legislador, que para uno se puede entender ciertos elementos, pero para el legislador en sí, al materializarlos dentro de la estructura jurídica positiva existente dentro de la legislación, pues tiene que acomodar los conceptos, fenómenos para crearlo de una manera generalizada. Porque si bien todos sabemos y todos establecemos de esta manera que en el derecho no puede regularse todo,
la masa concreta de acciones no se pueden llevar a cabo, porque si no tendríamos códigos infinitos, circunstancias infinitas, muchos elementos que quedarían fuera de las estructuras muy específicas normativas. Es por ello de que se insta y se hace ese específico énfasis en que las legislaciones tienen que ser cortas o las legislaciones tienen que abarcar temáticas generales, porque si nos vamos por las especificidades, no se van a crear todos esos elementos propios para toda la masa de personas. Ejemplo claro son las constituciones desarrolladas y las pocas desarrolladas. Pocas desarrolladas es la Constitución de Estados Unidos como claro y top ejemplo. Constituciones desarrolladas, estamos hablando de constituciones brasileñas, argentinas, también constituciones españolas y si nos vamos más allá, constituciones italianas, que marcan muchos elementos significativos. Es por ello de que si lo tomamos un principio de identidad misma, nos vamos a percatar que la actividad propia está diseñada de una manera concreta en que se desarrollan elementos jurídicos similares o parecidos. Vamos a ver de que si bien una norma, en este caso estamos hablando de que el derecho a la vida nos lo establece la Constitución, claro está, pero dentro de todo el organigrama jurídico guatemalteco existen muchas normativas que nos hacen énfasis sobre esto. Tomemos como claro ejemplo lo que es el Código Civil. El Código Civil nos relaciona de manera directa lo que son conceptos propios de vida. Entonces sí vamos a establecer de una manera concreta que sí se desarrolla el mismo fenómeno de una manera similar, por lo tanto podemos llegar a una conclusión que existe cierto tipo de identidad o paralelismo entre ambas instituciones, pero desarrolladas en diferentes códigos, que no se alejan cada una no se distancian o no permiten que estos sean de una manera correlacionalmente diferentes, claro está, porque van a proteger, si lo vamos a ver desde el ámbito punto de penal, el bien jurídico tutelado, que es la vida, ¿verdad? Y así, en este caso, van a pasar ciertos elementos que van a ayudarnos a desentrañar todo lo que es el esquema jurídico. Vamos a ver cómo se dice y se establece relación de manera más burda, que existe una repetición constante de elementos, una repetición que hace énfasis sobre énfasis de muchos elementos. Entonces, eso es lo que se trata de reducir si los legisladores pensaran de una manera más estructurada cuando realizan normativas. Es por ello que vamos con la segunda línea que nos dice García Maínez, jurista mexicano, del cual nos indica que el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. ¿Qué vamos a entender sobre este punto? Aquí, García Maínez nos está trasladando más hacia la entidad misma de lo que nos va a relacionar de una manera más directa, concreta y pormenorizada a los juicios emitidos por todos aquellos profesionales del derecho que están en potestad misma de crear esa circunstancia, esa circunstancia propia de cuál va a ser la estructura que debe de crear el juez para concretar sus pensamientos, su raciocinio jurídico, de que no puede establecer, y lo sabemos que en penal mismo, no se puede venir y crear esos elementos propios de la identidad, porque dos delitos y dos acciones delictivas, dos acciones penales no guardan esa misma relación directa de someterse a igualdad propia. En cambio, si nos vamos hacia una estructura civil, y ustedes más adelante lo verán, hacia una estructura mercantil, en la cual sí pueden existir las figuras mismas en las cuales se va a desarrollar la similitud dentro de acciones. La similitud, entonces el juez al momento de tomar y ver que son los fenómenos realmente parecidos y hasta casi iguales, entonces sí puede dictar, sí puede llegar a concluir de una manera correcta sobre elementos que ya conoció en el pasado, de los cuales ya tuvo esa diligencia. Es por ello que García Maínez hace este énfasis, pero más
relacionado a la actividad judicial. Le repito nuevamente, el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. Dentro de lo penal, que nos quede claro, eso no pasa, obviamente, porque no puede existir la similitud misma dentro de situaciones penales, pero en otros elementos se va a llevar a cabo y se pone, establece, perdón, que no puede venir y concretar de manera concreta en lo penal, sino en las diferentes materias sí se puede observar ese conjunto de elementos similares para concretar su estructura mental hacia resolver un caso en concreto en sí. Por favor, Oli Alejandra Recinos Monroy, ¿la escucho? Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Solo, o sea, lo que dijo fue de que en la rama penal no puede aplicar este principio, ¿verdad? Claramente está, sí, sí, sí. Recordemos que una identidad en cuanto se puede llevar a, concretamente un homicidio, claramente está, el homicidio está la persona muerta, está la persona a quien se le quitó la vida, pero las circunstancias y el entorno que existen bajo esa situación no se puede crear en un elemento concreto de igualdad. ¿Por qué? Primero, porque la ley penal lo prohíbe. Recordemos el principio mismo de la materia penal en la cual no puede establecer ese concreto y esa conjunción misma entre la acción delictiva, aunque sea igual, pero no se puede clasificar de esa manera. Es por ello, ¿verdad?, que lo que se busca en sí, en materia penal, es de que se actúe de manera similar, pero no igual, y tampoco lo que se trata en sí es de que si se aplica la misma normativa y la misma fuerza para poder esos elementos propios que puedan existir en las circunstancias que se estableció o que se creó, se llevó a cabo el delito en sí. Entonces, precisamente es eso. El concepto es cabal lo que estaban estableciéndose, o sea, la analogía, no existe esos elementos en sí, porque si lo vamos a ver desde el punto de vista eh, doctrinario y epistemológico, lo vamos a ver de que la analogía misma es una similitud, esa circunstancia de poder crear esa vinculación entre dos elementos. Es por ello que no, dentro de la estructura penal, no se puede desarrollar este principio de identidad en cuanto al estudio de fenómenos, pero sí dentro de un tipo de relación directa y propia de lo que se pueda llevar dentro de la rama criminalística. Es otro punto, es otra vía, claro está, pero al ser elemento de estudio dentro de lo que nos establece la materia penal, al momento de juzgar y llevar a cabo situaciones procesales, no podemos estructurar de manera concreta la identidad. Pero dentro de elementos propios criminalísticos sí se puede dar. Es por eso la flexibilidad de cómo se miran estos principios, estos elementos dentro de las diferentes ramas a lo que hacíamos énfasis anteriormente en la estructura del estudio propio de cada materia. Entonces me quedo con este punto de García Maínez, la relación directa a la cual estamos de una manera concreta relacionando el juicio que va a emitir el propio juzgador, en este caso el juez, en cuanto a el estudio de fenómenos que se encuentren a su desarrollo concreto y estudio. Muy bien, entonces ahora pasamos a la siguiente lámina, que nos profundiza más. Cada vez cada poco vamos a ir entrando más en los conceptos propios, ¿verdad? Y igual, el elemento de principio de identidad nos establece que la cualidad de ser algo igual a sí mismo, vamos a verlo más adelante, que es el conjunto de características que permite saber o reconocer quién es una persona o qué es alguna cosa distinguiéndola de otra. Aquí empezamos ya a concretar y a formarnos ya la idea más material de lo que nos trata de decir este principio en sí. Es el conjunto de características que permite saber o reconocer quién es una persona o qué es alguna cosa distinguiéndola de otra. Vamos a ver la esencia en sí. Aquí yo traigo unos ejemplos. ¿Cuál es identidad de una persona? La identidad nacional,
y las señas de identidad. Primer ejemplo, identidad de una persona. ¿Cómo nos identificamos cada uno de nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra relación directa de lo que estamos diciendo? O sea, ¿cómo nos identificamos? ¿Cómo está inscrita nuestra papelería en el Registro Nacional de Personas? ¿Cuál es nuestro nombre, nuestra nacionalidad, nuestra edad? Todos esos datos personales claramente van a establecer de manera concreta que yo soy una persona masculina, que mi nombre es Hugo René Coyo Isaac, que tengo 34 años de edad, que soy abogado y notario, y así se va desarrollando toda la información propia dentro de lo que nos establece. Entonces vamos creando conceptos y vamos estableciendo parámetros sobre un fenómeno. En este caso, el fenómeno ser humano, que soy yo, es cómo se va a ir desarrollando y cómo se va a ir diferenciando a esos elementos. Puede existir, ahora bien, sabemos de que pueden existir homónimos. Claramente puede existir otra persona que se denomine igual que mi persona, pero primero no va a contar con el número de DPI, el número de CUI, que va a ser el diferente, y segundo, van a existir cierto tipo de variaciones. Entonces aquí vamos a empezar a ver lo que no existe una identidad propia entre dos seres que se llaman igual. Eso es el ejemplo claro que podemos marcar ahorita. Los homónimos en cuanto a nuestros nombres. Pueden existir en Juan Pérez, miles de Juan Pérez, claramente está, pero cada Juan Pérez va a tener cierta diferenciación. Eso no lo hace de una manera concreta y es que más adelante lo vamos a ver y se los voy a mostrar y ustedes pensarán desde ahorita. Los gemelos pueden denominarse que son claramente idénticos, que tienen la circunstancia y la naturaleza para denominarse en sí idénticos y entrar dentro de esta categoría de identidad. Es una pregunta que igual se las iba a dejar y todo lo demás, pero es importante que la capturemos desde ahorita. Los gemelos, si bien son los que son gemelos aquí o los que tienen hijos gemelos o alguien que conozca gemelos, pues claramente está que los van a ver parecidos, pero siempre van a guardar esa diferenciación. Van a tener esos elementos que van a ser los especiales y realmente no le van a tener esa secuencia de idéntico. Entonces, es por ello que esa es una diferencia, esa es una excepción a lo que se puede denominar y encontrar como identidad. Muy bien. Otra línea que nos indica realmente es que no se lograba establecer la identidad de su grupo sanguíneo. En este caso, ¿qué es lo que quiero decir? Que claramente está, todos tenemos, hay otra diferencia, hay otro elemento que nos hace propios. Sabemos de que nuestras huellas digitales tenemos una por cada ser humano que ha pisado esta tierra, ¿verdad? Y el tipo de sangre, vamos viendo que al momento ustedes han donado sangre o han conocido ciertos elementos en los cuales nos piden que realmente donemos sangre, entonces sí existe esa compatibilidad biológica a través del cual sí se puede establecer un cierto tipo de genoma que va a ayudar a la persona que está requiriendo el tipo de sangre. En este caso, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro tipo de sangre. En este caso, yo soy sangre tipo O positivo y mi esposa es B positivo. Entonces ahí, en este caso, claramente ella y yo no tenemos esa compatibilidad sanguínea. Entonces, al momento de que me ocurra algún tipo de incidente a mí, ella no me podría donar sangre, sino que en este caso tendría que recurrir a personas que tengan el mismo tipo de sangre. Entonces, aquí vamos viendo también de una manera biológica en la cual vamos a establecer que solamente los iguales, como nos establece el artículo 4 de la Constitución, la igualdad es para todos. Sí, exacto, pero esto tiene una cierta implicación que la igualdad recae, establece y se señala que existe una igualdad entre los mismos iguales. ¿Por qué? Si lo hablamos a nivel biológico, como les estaba diciendo, y les indicaba, ¿verdad? El tipo de sangre. O sea, no alguien que tenga cierto tipo de sangre no puede ser compatible, en este caso, con otra persona que posea tipo de sangre. Y claramente está, y lo sabemos que por excepciones, el tipo de sangre común o positivo puede venir y donar a cierto tipo de circunstancia. Otro tipo de sangre, y también es bastante común, puede venir y hacer esa singularidad en cuanto a la donación misma. Entonces, quiero caer a este punto, quiero que se refiera a este punto,
¿Respecto a qué? La identidad misma. Identidad entre gemelos, si bien son iguales, pero guardan siempre algún tipo de diferenciación. Identidad en cuanto a tipo de sangre, de lo que estamos teniendo, de lo que estamos estableciendo, la sangre misma, O positivo es igual a O positivo en cualquier parte del mundo, claramente está. Ahora la excepción misma, ¿cuál va a ser la excepción? Si en este caso la persona presenta un cuadro de hepatitis o si la persona que va a ser donante en este caso ha llevado a cabo o más bien es VIH positivo, entonces las excepciones ahí van creando, ahí se van creando todos esos elementos que van a crear esa configuración de no igualdad. Y el principio propio en cuanto a la identidad misma, identidad a lo que podemos establecer ahorita, ¿verdad? De manera concreta. Lo vamos a relacionar al artículo 4 de la Constitución, al principio de igualdad. Si bien identidad e igualdad no es lo mismo, pero tienen conceptos y estudian fenómenos similares. ¿Por qué? Porque la igualdad es lo que busca la comparación propia entre los seres humanos. Lo estamos hablando a nivel constitución, que es lo que estamos protegiendo, ¿verdad? No estamos hablando a nivel biológico, sino lo que protege en sí la constitución. La protege, que es lo que nos dice y que nos señala que todos somos en un plano de igualdad, que todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Ustedes ya saben que a qué edad es la que se opta por esos derechos y obligaciones, claramente está, pero entonces a ustedes les vendrá en la mente. Entonces, alguien que está declarado interdicto, alguien que no tenga la capacidad para venir y razonar de manera independiente, esa es una excepción. Entonces, ahí entramos a las excepciones de la igualdad. Y la identidad es comparar dos fenómenos en sí, contraponerlos y establecer que efectivamente son propiamente iguales. Lo vamos a ver con un ejemplo posterior en el que árbol, un concepto que es árbol, todos miramos el árbol, es igual a otro árbol, claramente está. Ya después vamos a desprender si ese árbol es un roble, es una ceiba, si es un ficus, si es un pino, si es etcétera, 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 ¿verdad? Esas ya son otras circunstancias que se van a ir sumando, pero el concepto en sí de que existe un árbol, es igual a ese árbol, claramente está. Ese es humano y es otro humano, claramente está en principios de identidad. Ese es un humano y ese es un perro, claramente no son idénticos. Muchos conceptos se han creado actualmente respecto a decirle que los que tenemos mascotas le tenemos un gran cariño y a denominarlos hasta cierto punto que son nuestros hijos. Claramente está a nivel sentimental, por supuesto que se puede llevar a cabo, a lo que estamos pensando, claro que se puede llevar a cabo, pero compararlos y equipararlos bajo esa perspectiva no se puede en conceptos eminentemente jurídicos, claramente está. En conceptos afectivos, pues nosotros podemos llevar y crear esa denominación. Nosotros no podemos llevar un proceso a través del cual creamos esa circunstancia de denominar a un ser vivo que no es humano como hijo propio. Entonces, esa ambivalencia que puede existir dentro del mismo principio en sí. Por favor, ¿alguna duda, pregunta? Ustedes me indicarán. De lo contrario, continuamos. Ahí. Muy bien, entonces continúo con lo que nos está diciendo, ¿verdad? Aquí les traía la relación de que un árbol es un árbol, claramente está. Ahora bien, antes que sigamos nosotros ahondando dentro de todo este tipo de elementos y todo este tipo de circunstancias en sí, es necesario que nosotros busquemos, nos metamos a internet y busquemos en Google. Aquí está la lámina que ustedes tienen aquí y que posteriormente la voy a subir. Pero también necesito que ustedes tengan los conceptos propios de la simbología que va a estar inmersa aquí dentro de la lógica, porque aquí, como les digo, no nos vamos a salvar de hacer esquemas matemáticos, si lo queremos ver desde el punto de vista, pero es más denominado lógica formal. Esa lógica formal en la cual nosotros tenemos que crear tablas de la verdad, en la cual nosotros tenemos que utilizar una simbología en sí. Entonces, desde ahorita, por favor, que eso nos va a servir tanto en el segundo módulo como en el tercer módulo,
todo este tipo de relación. Aquí vamos a verlo, claramente está, porque identidad misma es un concepto también formal, pero necesito que ustedes también se llenen y busquen estos elementos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ejercicio a futuro en el cual va a ser una hoja de trabajo en la cual ustedes van a venir, yo les voy a dar una tabla de la verdad, y ustedes van a tener que establecer de manera concreta los valores correctos respecto a eso. Vamos a hablar sobre elementos P, sobre elementos Q, sobre disyunciones, sobre conjunciones, sobre las equivalencias mismas, las ambivalencias, la negación y todas las bicondicionales y todos esos elementos propios en sí que revisten la lógica. Como le digo, aquí no nos vamos a salvar y claramente está, este es un punto que está en el programa y del cual es necesario conocerlo y verlo. Entonces, es por ello de que aquí, como primera introducción misma hacia estos elementos, es necesario que ustedes conozcan la simbología, y la simbología va revestida de una serie de elementos en los cuales vamos a conocer lo que es la negación, la disyunción, para la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, la conjunción, una condicional, una bicondicional, y vamos a empezar a jugar con esa terminología propia. Vamos a empezar a ver que los puntos que vamos a tener, que los vamos a señalar y que van a estar dentro de estas tablas de verdad, tablas de verdades que a futuro vamos a conocer y ver, pues es necesario concretar, señalar y aprender, claramente está, ¿verdad? Que nos va a aterrizar a lo que necesitamos desarrollar. ¿Nos va a servir a futuro? Claramente está, porque yo se los digo hoy, gracias a Dios estoy ejerciendo en sí jurisdicciones dentro de Corte Suprema de Justicia, y pues ahí veo realmente que yo decía antes, ¿verdad? Decía, no, esto para qué me va a servir, esto no le veo un sentido. Claramente está, ahora no le vemos el sentido, pero a posterior sí nos sirve. A posterior sí tenemos estos elementos propios y es por ello que tenemos que conocerlos. Por lo tanto, les digo, por favor, busquen en Google, no cuesta nada. Nos metemos a ver Facebook, como les digo, Instagram, TikTok, etcétera. Metamos a ver qué son los símbolos de la lógica formal y cómo se aplican a nivel lingüístico, a nivel jurídico. Entonces ustedes lo buscan, bajan una tablita, algo así como la que tienen en pantalla, y otra posterior que van a ver aquí en pantalla, y claramente van a tener una idea en sí de lo que se trata esta circunstancia, porque aquí más adelante vamos a ver algo relacionado en cuanto a negaciones mismas, a las negaciones propias de lo que se establece en esta lógica misma. Y como recuerdo, estamos en la más común respecto a todos, que es la de identidad. Muy bien. Ahora bien, continuando, vamos ya aterrizando de mejor manera en cuanto a lo que es ese principio. Establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de esta manera. A es A. Solamente es eso. A es A. Entonces, en ese A es A, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que señalamos de manera concreta? Es exactamente esa, la identidad. Que a nosotros nos pueden venir. Encontramos una letra A pintada por un grafitero, la miramos así pintada en la pared y está. Y nosotros miramos una A pintada por un pandillero y vamos a entender que es A. Nosotros miramos en los carteles de la propaganda que están ahí A, y por todos lados van a encontrar que es A, y la A. Aquí en Latinoamérica es exactamente la A, desde México hasta Argentina, claramente está. Y nos vamos a España, igualmente es España la A. Muy bien. Y ya en otras connotaciones, en otros elementos, en otros países, claramente vamos a entender que la letra A también tiene otro pronunciamiento, pero vamos a ver esos elementos en sí, ¿verdad? Ya, pero a lo que quiero llegar es este punto, que la A, como la encontramos aquí, va a ser la misma allá. Es exactamente a nivel jurídico de manera idéntica.
¿Por qué? Porque lo que nosotros entendemos con homicidio aquí en Guatemala es igualmente entendido como homicidio a nivel peruano, a nivel paraguayo, a nivel brasileño, a nivel argentino. Es haberle causado la muerte a una persona. Ahora bien, vamos a entender el concepto de matrimonio de igual manera. ¿Ustedes qué pensarían? Me dicen sí, no. Yo los escucho mientras bebo un poco de agua. ¿Sí me escucho o no? Sí, licenciado, es lo mismo. Entendí lo que dijo. Dijo que si el matrimonio era aquí lo mismo que en otros países. Y sí es lo mismo. Ajá, muchas gracias, Helen Eileen Rachun Blanco. Muchas gracias. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que quiero llegar a punto? Muy bien. El matrimonio, ¿cómo lo entendemos en Guatemala? El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Claramente, como ese punto básico. Aquí lo vamos a entender. Es exactamente la figura de matrimonio igual. ¿En México? Creo que no. ¿En Colombia? No. ¿En Costa Rica? No. ¿En Argentina? Tampoco. ¿En Brasil? Ahí está en ese proceso. Va. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si bien sabemos de que el matrimonio tiene como fin la constitución de una familia o la construcción misma de ese espíritu en el cual dos personas se van a unir para, obviamente, tener bien en común y, en este caso, establecer de una manera concreta las bases mismas de lo que se puede entender como sociedad. Claramente está. Aquí Guatemala está rígidamente estructurado como el matrimonio es una institución en la cual un hombre y una mujer. Pero en otras latitudes del mundo ya se va viendo ese despertar, ya se va viendo esa correlación de derechos a los cuales se va ampliando y los cuales todos tenemos derecho primero, todos tenemos la obligación de respetar y, en este caso, todos tenemos la obligación misma de conocer cuál es el contexto propio de las sociedades. Nosotros, como personas de derecho, no tenemos que dejarnos de influenciar por elementos que no pueden llevarse hacia la racionalidad misma, ¿sí? Discusiones que son irracionales, nosotros tenemos que venir y saber diferenciarlas y establecer objetivamente los puntos que la legislación nos permite. Y el estudio mismo nos ha llevado a comprender que existen ya otro tipo de circunstancias que se van a crear como institución del matrimonio, que es ya la igualdad en cuanto a que puedan contraer matrimonio dos personas del mismo sexo. Es por ello en sí que se va a crear ese tipo de disimilitudes. Por tanto, ya no podemos hablar de una identidad. Si bien es una identidad en cuanto a la institución misma, que es lo que tiene como objetivo crear, desenvolver y formar esos elementos propios para una sociedad, pero dentro de su conjunto mismo, o bien como se entiende ahora, ya no se puede establecer de una manera relacionada a lo que se establecía, como anteriormente se señalaba y se concretizaba, a lo que es esta institución propia. Entonces, son figuras diferentes. Claramente ahora ya no se puede hablar de una identidad en cuanto a conceptos mismos de lo que se puede entender como el matrimonio. En cambio, el homicidio sí. El homicidio sí lo vamos a entender como dar muerte a una persona. Ah, pero existe un diferenciador, claro está. Sí, claro está. El diferenciador, ¿cuál va a ser? El femicidio. Claramente está. En este caso ya estamos hablando de la categorización en cuanto a señalar si una persona masculina pierde la vida, pues se entiende que es un homicidio. Pero si una mujer pierde la vida, se va a entender que en el contexto en el cual se desenvuelve actualmente, puede ser un femicidio. Entonces es ahí que existe una diferenciación. Pero el concepto es dar muerte a una persona o quien diera muerte a una persona, pues ese concepto de homicidio se va a trasladar a las diferentes latitudes. Eso es lo que quiero que entendamos respecto a eso.
Unos ejemplos claros a través de los cuales nos puede señalar esta idea misma es que Aristóteles es idéntico a sí mismo. ¿A quién? Hacia Aristóteles. El sol es idéntico a sí mismo. Y esta manzana es idéntica a sí mismo, ¿sí? O sea, no, ese ejercicio es de mantener el ejemplo propio de qué es lo que se va a entender como similares entre sí, como elementos propios, no, similares no, perdón, como idénticos entre sí. Permítanme un segundo. Muy bien, disculpen. En este caso continuamos con la secuencia en sí. Dos autores de una manera concreta desarrollan de manera jurídica estos elementos, este principio de identidad. Alberto Padilla nos indica que ningún proceso o concepto puede ser considerado como absolutamente idéntico a sí mismo, es decir, como absolutamente constante en medio de la mutabilidad de los demás. Vamos a tomar este ejemplo. Claramente más bien vamos a desarrollar esta idea. Lo que nos dice Alberto Padilla es que ningún fenómeno en sí se va a quedar tan estático para mantenerse en la misma forma original que siempre ha permanecido y como nosotros lo conocemos. En algún momento de la historia o de venir del tiempo va a sufrir esa mutabilidad que hace referencia, ese elemento propio que lo va a hacer distintivo y que va a variar. Un ejemplo claro es lo que tenemos ahorita con las variantes de coronavirus. Claramente está, las personas que anteriormente les fueron contagiadas tuvieron una cepa. Esta varió atendiendo el concepto del autor Padilla, de Alberto Padilla, no es idéntico. Los coronavirus iniciales eran idénticos. Existen mutaciones al momento de entrar al cuerpo, por lo tanto rompió esa identidad misma. Pero las variantes de Omicron que están creciendo actualmente son idénticas entre sí, ya presentan una particularidad. Entonces, un fenómeno no es tan rígidamente abstracto para poder crear esa circunstancia de estaticidad. Es por ello que lo que se busca, es lo que se trata, es lo que se busca y señala, es que los elementos propios que van en la naturaleza que envuelve el fenómeno que observamos siempre va a buscar una variante, una circunstancia que no lo va a hacer siempre idéntico. En algún momento lo va a hacer, claro, pero van a romper esa estructura en sí. Ahora bien, para el autor Antonio González, ¿qué es lo que decía? Y que para que empezamos a entender todo el concepto de lógica formal, de todo lo que ya son los signos que vamos a leer, ¿verdad? En un sistema formal hay que suponer que siempre P va a equivaler a P. Entonces él nos hace la relación que siempre P va a ser equivalente a P. Pero en el mundo real, como dice, aquello que puede ser representado por P no es algo fijo e inmutable, sino algo dinámico, por supuesto, sujeto a cambios que puede llegar a ser algo totalmente distinto de lo que era. Por lo tanto, él concluye que la lógica formal es insuficiente si se pretende presentar el mundo en el mundo real. Ideas complementarias, pero esta es aún más desarrollada. Claramente nos dice, como nos señalaba Padilla, que no es absoluta debido a los constantes cambios, va a sufrir una mutabilidad. En cambio, González lo que nos dice claramente es que ese espíritu dinámico, ese espíritu constante es lo que no va a crear lo que originalmente era. El ejemplo claro lo tenemos en el coronavirus. Inició con algún tipo de circunstancia y cualidad. Ahora lo conocemos como otro elemento que es totalmente diferente al original. ¿Que son idénticos? No se puede hablar de una identidad propia entre la variante Delta y entre la variante Omicron, sino ya van desarrollando esos elementos que van de una manera propia a lo que se establece en la configuración misma del fenómeno que estamos estudiando.
Ahora bien, unos ejemplos para continuar con esta idea de identidad. El hombre es hombre, el perro es perro, dos es dos, A es A. Recuérdense, tenemos que contraponer de una manera directa los dos fenómenos que estamos observando para establecer su identidad propia o no. Ya posteriormente vamos a ver el principio de no contradicción y el principio de tercer excluido, que van a tener muchos elementos que los vamos a tomar como punto de raíz y de partida desde la identidad propia. Como les digo, ejemplos propios son burdos, pero es la manera de cómo se puede venir y ejemplificar este tipo de principios. Y aquí es el punto de partida para analizar los siguientes. Vamos a ir viendo que la estructura jurídica no es diferente a lo que realmente los fenómenos o conceptos que conocemos allá. Un lápiz claramente nos va a definir, nos va a desarrollar mucha temática o más bien la voy a traer a colación para que entendamos el concepto jurídico que estamos prontos a analizar. Ustedes ya lo hicieron de una manera bastante bien aceptada a lo que vieron en el Código de Ética Profesional. ¿Qué es lo que vieron en el Código de Ética Profesional? Vieron postulados, vieron elementos. Ya ustedes en ese espíritu empezaron a tratar de ver qué era ontológico, qué era deontológico. Pues precisamente así es la norma. Ustedes la miran, ustedes la señalan y ustedes se van a encontrar que dentro de la normativa existente nacional pueden venir y ver una cantidad de muchos artículos que van a relacionarse de una misma manera, pero que al final sabemos van a tener ese diferenciador que nos hace y nos dice, señora Antonio González, que no es como originalmente se pensó. Otro ejemplo que podemos traer a colación es la exposición de motivos de los diferentes códigos. Tengo muy presente la exposición de motivos del Código Civil y del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Porque en este caso llevé a cabo algún tipo de antecedente y conocimiento de esto, ¿verdad? Pero va, en fin, el punto es que todo lo que estaba estructurado dentro de la exposición de motivos, o sea, por lo cual los diputados dijeron, se sentaron, miren muchachos, vamos a sentar y a ver qué es lo que realmente, cómo vamos a modificar el Código Civil anterior que traíamos y cómo lo vamos a estructurar de una mejor manera en el Código Civil nuevo. Muchas de esas ideas que originalmente se pensaban claramente no se concretizaron. Es como nosotros venimos y planeamos, ¿verdad? Planeamos exactamente qué es lo que queremos, pero vamos viendo que en el camino se desarrollan ciertos tropiezos, ciertas ideas y todo lo demás. Nuestro plan original claramente no es idéntico al que actualmente estamos desarrollando, ¿sí? Nuestro plan de vida varió y eso es lo que vamos a estudiar dentro del principio de razón suficiente y tercero excluido. Pero ese es un punto de aparte. Pero el punto que quiero llegar es este, o sea, no queremos concretar de una manera muy directa dos fenómenos. Los contrastamos, los relacionamos, los vemos y decimos, llegamos a la conclusión. ¿Es idéntico? ¿Sí o no? Eso es lo que nos tiene que calar en cuanto a la información que estamos recibiendo en sí. Ahora bien, vamos hasta de otro punto de vista ya en cuanto a ideologías. Vamos a ver, se recordarán ustedes que todo el mundo ahora habla que hay derecha, todo el mundo habla que hay izquierda y todo el mundo que dice que el centro. Yo únicamente lo que sé es de que aquí cada quien está tratando de ver nada más allá de su nariz, no ve, sino solamente está viendo lo que le conviene. Y eso obviamente nos perjudica a todos. ¿Por qué? Porque cada quien se está peleando en su campo y su gusto y su gano. Muchos miran micos aparejados, pero aquí quiero llegar. Que este pensador, Engels, va más enfocado hacia todo ese espíritu mismo de lo que el espíritu marxista, el espíritu de las clases sociales, de ese espíritu mismo de la revolución, de lo que en cuanto se enmarca. Entonces para él, o sea, para todo el pensamiento que traía, una dialéctica materialista en sí, que se desarrollaba de una manera muy fría,
en cuanto a los conceptos mismos, por lo tanto desarrollaron muchas ideas que todavía sobreviven, que todavía se estudian, claramente está. ¿Por qué? Porque bajo esa materialización en sí de su pensamiento, no se dejaron influenciar por X, Y situaciones, sino vieron realmente el concepto de lo que se querían y lo definieron así. Entonces, para este tipo de pensadores, como los Engels, dice que cada cosa es idéntica y no idéntica a sí misma, puesto que cada cosa se halla en un proceso de mutación y de desarrollo. Él pone ejemplos que dice, el vegetal, el animal, cada célula en cada instante de su vida son idénticas a sí mismo y al mismo tiempo difieren de sí mismo debido a la asimilación y la desimilación de materias. Traducido esto es, para lo que indica Engels es, en algún momento todo viene siendo igual, pero al mismo instante todo viene siendo diferente, porque incluye ese espíritu mismo que nos relacionaba González y Padilla anteriormente, en cuanto a de que no se puede mantener, hacer estático, hacer ese elemento improbo de tratar de quedarse y fundirse en esa idea material. Entonces es como un punto para que nos viene a reforzar que sí, realmente todo bajo ese espíritu de que va caminando en forma redonda, siempre va sufriendo algún cambio, siempre va teniendo esos elementos. Como les digo, este es un pensamiento de los básicos, entre los 4 pilares básicos del pensamiento lógico en sí. ¿Ha tenido sus detractores? Claramente los ha tenido y los vamos a ver en el segundo módulo. Cómo es de que estos principios, si bien fueron los originarios, pero existen ideas más evolucionadas en cuanto a crear pensamientos, no solamente semánticos gramaticales, sino formales en cuanto al desarrollo de este tipo de perspectivas lógicas. Muy bien. Ahora bien, traigo a colación nuevamente para hacerles nuevamente el énfasis y el encargo de que por favor bajen alguna tablita. Bájenlo, por favor. Solamente necesito, como les digo, esta gráfica la van a tener, claramente está, pero también busquen venir y tener esos elementos, como digo, ¿nos va a servir en un futuro? Claramente está. ¿Y lo necesitamos entender? Sí. Entonces es por ello que van a encontrar y van a ver, pongan en Google signos de la lógica formal y les sale los resultados, los cuadritos, se van a imágenes, descargan un tipo de imagen el cual se parezca a o bien guarde más elementos, tenga más elementos y puedan empezar solamente con la relación directa que tengan, ¿qué es una negación? ¿Cuál es el signo de la negación? ¿Cuál es el signo de la conjunción? ¿Cuál es el signo de la disyunción inclusiva? ¿Cuál es el de la disyunción exclusiva? La condicional, ustedes van a ver una U así volteada, así, ¿qué es esto? Una condicional, negación conjunta, una incompatibilidad. Entonces es ello que nos van a, y traducidos al lenguaje, nos van a dar una fórmula, y traducidos al lenguaje jurídico, nos van a estructurar otra forma. Dentro del catálogo de informaciones que están dentro de su plataforma Classroom, van a encontrar un documento en sí que es muy bonito, que es igualmente es algo complejo para hacérselos muy, muy, muy real, y que se denomina, ¿verdad?, la lógica aplicada al razonamiento. Lo van a encontrar, tiene portada morada, es de una universidad colombiana, y en el cual hace un énfasis de manera concreta a lo que se debe entender de una categorización en sí. Van a hablar en sí sobre subjunciones y la aplicación misma en el derecho. Van a hacer una relación más directa a lo que son casos eminentemente colombianos, ¿verdad? Pero que van a hacer ese juego propio en cuanto a una estructura más metafísica, una estructura más selectiva en cuanto a lenguajes y a comparación misma de sentencias de los tribunales colombianos. Como les digo, este es un elemento propio, estos ustedes para que conozcan claramente está. Que lo lean
claro que es importante para leerlo, porque es un concepto más doctrinario y ahonda más a lo que podemos tener. No podemos exportarlo de una manera completa y explotarlo de la mejor manera, porque realmente cursos de lógica y en donde sí los llevan de una manera más estructurada es en la Marroquín y en la, ¿cómo se llama este? Y en la Landívar, que son 3 cursos que van concatenados en sí y no solamente lo relacionan a nivel semestral, sino intersemestre, y tratan de crear esos elementos, una estructura ahí que tienen ellos, ¿verdad? Pero el punto es de que lo que se busca aquí es de que ustedes tengan el concepto, que ustedes tengan el conocimiento y ustedes vean estos elementos, que vean estos símbolos que nos van a servir, claramente nos van a servir. Aquí lo que nos dice el cuadrito es una negación, la negación que se representa por el no. Obviamente una negación es no, es por ello que aquí nos dice una ilustración del lenguaje visual sería no llueve, la negación obviamente, no llueve. Una conjunción, llueve y truena, tiene el elemento y, la conjunción va marcada por la y. Una disyunción inclusiva, estaba triste o preocupado, o significa ambas cosas. Una disyunción exclusiva, iremos al cine o al teatro, pero no a ambos lados, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos entender. ¿Cómo lo vamos a graficar, verdad? Una condicional. Si llueve, entonces habrá cosecha. Obviamente va amarrada esta secuencia. Y la condicional la vamos a ver mucho en el ámbito mercantil, porque la normativa mercantil va relacionada a situaciones futuras que o que están sujetas a un evento previo, ¿sí? La constitución de una sociedad, el desarrollo de los títulos de crédito, todo lo que nos puede señalar y nos puede llevar a cabo a la creación de las acciones, cómo tienen que existir los elementos previos para que se desarrollen los siguientes. En lo notariado es únicamente, exclusivamente a la redacción propia. No se miran mucho los elementos condicionales, sino las disyunciones que en sí se van a ver. Como les digo, estamos adelantándonos, claramente está, pero es importante que lo conozcan. Las bicondicionales, ¿habrá cosecha? Sí, y solo si llueve. Bicondicional, o sea, va inmersa una doble condición. Se tienen que cumplir ambas para que se desarrolle o se concluya sobre el hecho o el fenómeno predictivo, ¿sí? Una negación conjunta, ni trabaja ni estudia. Una incompatibilidad, no es cierto que Juan sea secretario y sobrino del juez. Entonces es por ello que es necesario, como les digo, que conozcamos esto, porque las tablas de la verdad nos van a llevar a esto. Muy bien. Ahora bien, entendamos qué es. ¿Es idéntico? Es la pregunta que les tiro. Ya hablamos de los gemelos. Los gemelos en sí, ¿son idénticos? ¿Ustedes qué pensarán? Puede ser que sí, puede ser que no. Son idénticos para este tipo de pensamiento, para este tipo de desarrollo. Ahora bien, el reflejo en el espejo, ¿es idéntico? Nosotros nos miramos al espejo y nos decimos, ay, sí, que no sé qué. Pero es idéntica esa imagen a la que tenemos de nosotros. O sea, ciertos elementos, todo lo que se refleja ahí es precisamente lo propio. Es para que ustedes piensen, es para que ustedes se creen esa idea y puedan establecer desde su punto de vista racional y con lo que anteriormente vimos, si realmente A es A o humano es humano. El reflejo del espejo, o sea, yo en el espejo, ¿soy yo? Como digo, esto es muy filosófico, esto es muy, no tan tangible como todo lo que quisiéramos saber, pero son elementos propios a estudiar. Ahora bien, algo tangible y material, algo que vamos a ver en la norma. ¿Qué es lo que nos señala, que nos establece? Vamos a desprenderlo en el artículo 116, inciso 2, del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Ustedes ya
estarán empapados en esa circunstancia, ¿verdad? Me lo confirman o me lo desmienten. El hecho de establecer ya lo que son las excepciones. ¿Ya vieron algo de excepciones? Procesal civil mercantil. ¿Alguien que No, me ni- diga? En voluntariado, sí, Nick. En voluntariado, sí, yo creo que los que ya llevamos voluntariado, sí, ya lo medio miramos un poco. Ok, las excepciones. Ya llevan ahorita procesal civil mercantil, es que ya no me recuerdo. no, Lick. No, todavía no. licenciado, Los hasta de el otro año. voluntariado. Ok, muy bien, va. Entonces, vamos a entenderlo así. Dentro del Código Procesal Civil Mercantil existen las excepciones. Entonces, que como le digo, lo vamos a ver a futuro, claramente está, pero es algo que me va a servir para graficarles, pero no voy a ser exigente en decirlo. Necesito que me digan lo del... No, no, no. ¿Por qué? Porque claramente aquí estamos todos en proceso de aprendizaje. Y ustedes lo van a ver y en algún futuro que lo van a ver, claramente lo van a ver dentro de las excepciones, ustedes se van a recordar, en algún momento me dijeron eso en lógica y todo, está bien. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son momentos procesales en los cuales nosotros, que estamos dentro de un juicio, queremos depurar el mismo. Exacto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, nosotros planteamos la demanda y en este caso la contraparte a quien está siendo demandado dice, bueno, yo voy a plantear excepciones para depurar él en sí la demanda y todo el proceso. Entonces voy a plantear una serie de excepciones. Lo que van a buscar muchas veces es entorpecer y el libre devenir del proceso civil que estamos llevando a cabo, ¿verdad? O bien, ¿qué es lo que se va a buscar en sí? Que trate de unificar causas. En este caso me quiero relacionar a esto. Hay una excepción, y esta la pueden encontrar en el artículo 116, inciso 2 o segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos dice la litispendencia. Esta es una institución y una figura jurídica en la que va a proceder cuando están tramitando dos o más procedimientos con el mismo objeto, sujetos procesales y causa. Entonces, aquí sí se va a graficar dentro del Código Procesal Civil de Guatemala lo que es el principio de identidad. Ya lo vamos a ver materializado en un código. ¿Y dónde es este código? El Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué artículo 116, inciso segundo? ¿Sí? Porque ahí está la base jurídica, procesalmente hablando, en la cual nosotros podemos decir, entonces aquí en Guatemala sí existe la identidad. ¿Y dónde está? En el 116. ¿Por qué? Porque la litispendencia doctrinariamente se entiende como ese elemento en el cual dos o más procedimientos con el mismo objeto, con los mismos sujetos procesales y con la misma causa, en este caso se tratan de unificar, se tratan de llevar a cabo este elemento en común que tienen, guardan estos elementos, pasa un proceso de calificación y dice sí, entonces la excepción de litispendencia sí procede. Estas excepciones, como les digo, es facultad del juez. Uno las interpone y el juez las califica y dice, bueno, sí, efectivamente, sí se da la litispendencia. ¿Por qué? Porque existe una causa, existe un elemento y existe identidad, tanto en el objeto, sujetos procesales y causas. Por lo tanto, sí le damos ese elemento de litispendencia. Como les digo, que les quede en un futuro se lo van a desarrollar, pero existe la identidad dentro de el ordenamiento jurídico guatemalteco, claro que sí existe. ¿Y dónde existe? En el procesal civil mercantil. Y vamos a ver otro elemento y otra secuencia que nos va a ver, ¿verdad? Nos trasladamos igualmente del Código Procesal Civil Mercantil al artículo 538. ¿Qué nos dice el artículo 538 del Código Procesal Civil y Mercantil? La acumulación de procesos. ¿Qué es este elemento? La acumulación en sí. La acumulación de procesos es ese
ese tópico en el cual lo que se busca, lo que trata es economía procesal. Economía procesal es ese principio que nosotros ya lo tenemos sabidos, en el cual no tratamos de sobresaturar las acciones dentro de un juzgado, dentro de un tribunal, sino que con esta acumulación de procesos vamos a encontrar identidad de igual manera. Muchos dicen es que son iguales, claramente lo son, pero vamos a ver como circunstancias idénticas. Circunstancias en las cuales va a existir a partir de 538 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque existe la misma causa cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. Ahí vamos a entender eso posteriormente. Y en general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir efectos de cosa juzgada en otro. Me quiero quedar con un punto toral en esto. Y con esto vamos a ir aterrizando más y vamos a ir finalizando la sesión. Respecto a esto, cuando las personas y las cosas son idénticas, ¿qué es lo que se trata de buscar? ¿Qué es lo que se trata de hacer en sí? Es crear ese elemento propio. Tener esa categorización en cuanto a venir, desarrollar, señalar y establecer cuál va a ser la secuencia, ¿verdad? Tratar de, primero, buscar economía procesal. Segundo, desarrollar esa concreción de hechos, ¿verdad? No tratar de saturar o de crear esos elementos que son innecesarios dentro del juzgado en sí, sino que existe tanto las personas que están siendo dilucidadas y las que buscan. Tenemos dos causas, presentan una demanda por lo mismo en el mismo juzgado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a decir, bueno, mire, son las mismas personas, vienen reclamando lo mismo, vienen diciendo lo mismo. Bueno, entonces acumulémoslas, ¿verdad? ¿Para qué venir y llevar dos procesos separados si al final lo que están atacando es la misma circunstancia? Por lo tanto, unifiquémoslas, acumulemos la acción. Cuando cumple estos principios de identidad en cuanto a las personas, las cosas que busca y la misma causa, estamos hablando de una acumulación de procesos. Una acumulación en sí de lo que se va a llevar toda esta materialización propia de del principio de identidad ya visto en Guatemala. Entonces, habilitado el link de asistencia. ¿Se encuentra habilitado? Esperamos de que no cause problema hoy. Entonces, me verifican y ya solamente nos quedamos con dos puntitos. Dos puntitos los cuales ustedes los van a poder ampliar, los van a verificar en su proceso posterior de que ya tengan este elemento. Esta sección de identidad. Sí, por favor, me vamos a levantar. Disculpe, otra vez que acceso el link. Hola, bien, Andrés. Acceso link. Muy buenas tardes. Tiene acceso, pero hacia el otro Classroom. Si no, en el otro Classroom también está habilitado. Deja ingresar en el de usted, ¿no? Sabiendo de los clavos que se me avecinaban, entonces también habilité el otro. Entonces, en el otro está. La madre, esto sí no. En el otro sí déjale. Sí, cabal, en el otro sí está normal. Entonces, por favor. Sí, cabal. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por favor, en el otro sí, Tatiana Alexandra Apen Castro. Perdón, licenciada, era para avisarle eso del acceso. Sí, cabal, usted sí, bueno, gracias. Porque un compañero me guió en el proceso de hoy de la creación de este cosa. No me salió eso.
Mi cabal lo hice como él me había indicado, pero no salió. Bueno, entonces, más tardecito va a tener subido esta información aquí dentro de la plataforma, y solamente para que chequen estos dos que les estoy poniendo aquí en el cuento de la presentación. Identidad, video 1 y video 2, solamente para que los miren, para que se amplíen y nos empapemos más de qué es el principio de identidad. Es una relación bastante corta, 3-4 minutos en total. Yo creo que 5 minutos máximo duran los dos videos. Para que los miren, para que llevemos una idea de qué es el principio de identidad y así lo podamos ver, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces así quedamos para la sesión de hoy. En cuanto al examen, pues claramente está pregunta directa y de desarrollo. Como les digo, no podemos exigir que sean taxativos y totalmente torales y literales en cuanto a la definición, no, sino vamos buscando la relación directa. Vamos a poner claramente ejemplos de que, mira, póngame un ejemplo de identidad, un ejemplo de tercero excluido, un ejemplo de razón suficiente, un ejemplo de no contradicción. Lea esto. ¿Y qué considera que es? Es de identidad, razón suficiente, tercero excluido. Pregunta directa y de desarrollo. Así es como manejo yo la temática, porque no tengo ningún problema en cuanto a la lectura de las circunstancias y situaciones para venir y desarrollar. Eso es lo que está habilitado. Por favor, redireccionen su asistencia allá al otro Classroom. Entonces, yo creo que mejor para toda la información, toda la información en sí y el examen, mejor voy a colgar el examen allá en el otro Classroom, el que tienen ustedes de la facultad. Ahí vamos a desarrollar el examen. De todos modos, lo voy a seguir repitiendo hasta que llegue el examen para venir y ya desarrollar eso, ¿verdad? Entonces, por mí es todo. Pues que tengan feliz tarde, feliz noche y nos seguimos platicando. Duda, pregunta que tengan, aquí estoy atento a lo que me indiquen. Se cuidan y prepárense para los temblores. Adiós. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche,